Antes de que existieran los bancos modernos, las corporaciones gigantes, los mercados globales o las regulaciones financieras, hubo un hombre que, prácticamente sin ayuda, moldeó la economía que conocemos hoy. Su nombre era John D. Rockefeller, y lo que construyó no fue simplemente una compañía petrolera, ni siquiera un imperio industrial. Lo que realmente creó fue un sistema. Un sistema tan grande, tan profundamente arraigado y tan omnipresente que, más de un siglo después de su muerte, aún seguimos viviendo dentro de él. No importa quién seas, dónde vivas o qué ideología tengas. Si usas electricidad, transporte, alimentos procesados, bancos, aseguradoras o combustibles, de una forma u otra, estás siguiendo las reglas que Rockefeller diseñó. A finales del siglo XIX, Estados Unidos era un país de humo, fuego y acero. La revolución industrial había transformado fábricas, ciudades y rutas comerciales, pero entre toda esa expansión había caos. No existían regulaciones, los precios eran impredecibles y cada industria luchaba por controlar su propio destino. En ese mundo salvaje, Rockefeller entendió algo que nadie más había visto, que el petróleo sería el motor del futuro. No porque iluminara lámparas, sino porque alimentaría las máquinas que transformarían al país en una potencia global. Mientras otros empresarios veían barriles, Rockefeller veía infraestructura. Mientras sus competidores soñaban con pozos, él soñaba con controlar toda la cadena: extracción, transporte, refinación, distribución y finalmente el consumo. En un tiempo en el que todos pensaban en ganar dinero, Rockefeller pensaba en controlar el mercado. Esa diferencia, sutil pero decisiva, fue el primer pilar del sistema que construiría. Para lograrlo, creó Standard Oil, una compañía que no solo dominaría el petróleo, sino que redefiniría la naturaleza misma del poder económico. Rockefeller entendió que la competencia era costosa, impredecible y peligrosa, así que decidió eliminarla. No a través de violencia, sino mediante una estrategia que hoy parecería salida de un manual de inteligencia corporativa. Acuerdos secretos con ferrocarriles, rebajas ocultas, adquisiciones silenciosas, fusiones forzadas y contratos de exclusividad. Su objetivo no era ganar en el mercado, sino absorberlo por completo. En apenas 20 años, Standard Oil controlaba más del 90% de toda la industria petrolera estadounidense. No existía nada igual. Sus rivales desaparecieron o se convirtieron en satélites de su imperio. Los ferrocarriles dependían de él. Los bancos lo necesitaban. Los gobiernos temían enfrentarlo. Y el público, aunque no lo sabía aún, vivía bajo las reglas que Rockefeller había escrito. Pero el verdadero genio de Rockefeller no fue construir una compañía todopoderosa. Fue darse cuenta de que su imperio debía trascender su propia existencia. Entendió que una empresa puede ser atacada, regulada o destruida, pero un sistema no. Un sistema se difumina en instituciones, leyes, doctrinas económicas, hábitos de consumo y estructuras financieras. Así que su siguiente paso fue convertir Standard Oil en algo más grande que el petróleo, una arquitectura invisible de control económico. Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el desmantelamiento de Standard Oil en 1911, muchos celebraron el final de su monopolio. Pero Rockefeller no perdió poder, lo multiplicó. La división creó más de 30 nuevas compañías, entre ellas Exxon, Mobil, Chevron, ConocoPhillips, que se convirtieron en gigantes por derecho propio. Rockefeller poseía acciones en todas ellas. En lugar de dirigir un solo coloso, ahora era dueño de un enjambre de corporaciones que dominaban el mercado desde diferentes ángulos. Había logrado lo imposible: fragmentar el poder sin perderlo. Este fue el inicio de algo más profundo. Un sistema donde la concentración económica se disfrazaba de competencia. Un modelo donde la fragmentación aparente ocultaba un control centralizado. Y ese modelo se convertiría en la base del capitalismo corporativo moderno. Pero Rockefeller no se detuvo allí. Su visión iba más allá del petróleo. Sabía que para crear un sistema del que nadie pudiera escapar, necesitaba incorporar otros sectores: finanzas, política, educación y salud. Sectores que no producían petróleo, pero producían algo más valioso: influencia. Su primera gran jugada fue en la banca. Entendió que el dinero era el combustible invisible del sistema. Así que apoyó la creación de instituciones financieras que más tarde se integrarían en la estructura que dio origen a la Reserva Federal. Aunque él no creó directamente la Fed, su red de banqueros y aliados participó en el diseño del nuevo sistema monetario. El objetivo era claro: centralizar el crédito, estabilizar los mercados y poner la moneda bajo el control de una entidad independiente, pero alineada con los intereses del capital. El dinero dejó de ser un simple medio de intercambio para convertirse en un instrumento estratégico. Y Rockefeller estuvo entre los primeros en comprenderlo. Después vino la industria médica.
En ese momento, la medicina estadounidense era diversa, fragmentada y poco regulada. Había escuelas de medicina alternativas, enfoques holísticos y tratamientos naturales. Rockefeller financió informes, universidades y fundaciones que promovieron un nuevo modelo: la medicina científica basada en farmacéuticos derivados del petróleo. Las medicinas modernas no solo usaban compuestos químicos, usaban derivados petroleros refinados. El petróleo volvía a aparecer, ahora transformado en medicamentos, plásticos médicos y productos hospitalarios. Rockefeller no solo controlaba el combustible del país, ahora influía en su sistema de salud. Lo mismo hizo con la educación. A través de fundaciones, becas y donaciones estratégicas, moldeó programas universitarios, estándares académicos y centros de investigación. Las instituciones educativas, agradecidas por su financiamiento, adoptaron modelos de enseñanza enfocados en la industrialización, la eficiencia y la economía moderna. Exactamente los principios que sustentaban el sistema que Rockefeller había construido. Pero el movimiento más silencioso y más influyente fue su incursión en la filantropía. A través de fundaciones, Rockefeller trasladó su poder económico a un espacio casi intocable, el de la beneficencia privada. Las fundaciones no pagan impuestos, operan con completa libertad y pueden influir en políticas, investigaciones, agendas públicas y decisiones gubernamentales. Desde este nuevo espacio, Rockefeller creó patrones de financiamiento que aún hoy utilizan fundaciones como Ford, Carnegie, Bill y Melinda Gates y cientos de organizaciones globales. El sistema de influencia filantrópica que él diseñó sigue moldeando la política mundial más de un siglo después. John D. Rockefeller no creó un monopolio, creó el modelo para todos los monopolios futuros. Su sistema se convirtió en el manual que siguen gigantes como Google, Amazon, BlackRock, JP Morgan, Apple y Exxon. Empresas que no solo dominan sus industrias, sino que buscan integrarse en cada capa de la vida moderna. Todas siguen el patrón Rockefeller: controlar la cadena completa, absorber a los competidores, moldear regulaciones, influir en gobiernos, financiar instituciones educativas, invertir en filantropía estratégica y crear infraestructura que nadie pueda reemplazar. Pero la parte más inquietante es cómo su sistema evolucionó después de su muerte. Lo que Rockefeller creó no desapareció, se volvió aún más dominante. Sus descendientes siguieron influyendo en banca, energía, política y filantropía. Las corporaciones nacidas de Standard Oil se fusionaron, crecieron y conquistaron nuevos mercados. La estructura financiera moderna adoptó la lógica del control centralizado. Los productos derivados del petróleo se volvieron omnipresentes: alimentos, cosméticos, ropa, transporte, medicamentos, plásticos, fertilizantes. El mundo entero se volvió dependiente de un recurso que Rockefeller había transformado en el núcleo del capitalismo global. Hoy, incluso cuando muchos hablan de energías renovables, autos eléctricos y nuevas tecnologías, el sistema Rockefeller sigue vivo. Las corporaciones energéticas aún dominan mercados estratégicos, los bancos controlan el crédito mundial, las empresas tecnológicas replican el modelo de integración total y la filantropía sigue influyendo en decisiones que afectan a millones de personas. Es un sistema tan integrado que parece natural, inevitable, eterno. Y eso es lo más sorprendente. Lo que Rockefeller construyó no es un imperio de cemento o acero, sino una red de ideas, estructuras legales, instituciones financieras y comportamientos sociales. No se puede destruir con un decreto ni reemplazar con una sola innovación. Es un ecosistema completo, una arquitectura invisible, un conjunto de reglas que seguimos sin cuestionar porque ya forman parte de nuestra realidad. El sistema Rockefeller es tan profundo que incluso quienes intentan escapar de él terminan reforzándolo. Quienes compran autos eléctricos dependen de baterías fabricadas por corporaciones que operan bajo el mismo modelo. Quienes rechazan el petróleo usan productos derivados sin saberlo. Quienes critican la concentración corporativa lo hacen desde plataformas digitales, controladas por gigantes que siguen la misma lógica de integración total. En última instancia, la historia de Rockefeller no es solo la historia de un hombre, ni siquiera la de una empresa. Es la historia del nacimiento del capitalismo corporativo moderno. El nacimiento de un sistema que controla industrias, regula gobiernos, influye en decisiones y estructura la vida cotidiana de miles de millones de personas. Un sistema que no nació por accidente, sino por diseño. Por eso, cuando decimos que Rockefeller creó un sistema del que no puedes escapar, no es una metáfora, es una descripción literal. Su visión se convirtió en la arquitectura económica del mundo moderno. Y aunque las empresas cambien, los nombres cambien y las tecnologías cambien, los principios siguen siendo los mismos: consolidación, integración, control, expansión global y poder silencioso. Rockefeller no solo cambió la economía, cambió las reglas del juego, cambió lo que significa poder.
y cambió la forma en que funciona el mundo. Y más de un siglo después, seguimos viviendo en ese mundo, el suyo.